Hay algo que casi nadie te explica, y es que no todo el cansancio viene del cuerpo. Puedes acostarte, cerrar los ojos, apagar el mundo, y aún así sentir que por dentro sigues cargando peso. Pensamientos que no se detienen, preocupaciones que regresan cada noche, una sensación de inquietud que no siempre sabes explicar. Muchas personas creen que necesitan dormir más, distraerse más o esforzarse más, pero el cansancio sigue ahí. Lo que muy pocos descubren es que hay palabras que, cuando se entienden de verdad, empiezan a hacer algo profundo por dentro. No es algo inmediato ni espectacular. No es una emoción pasajera. Es un cambio silencioso que comienza en la mente y termina llegando al corazón. Cuando estos versículos dejan de ser solo palabras y empiezan a ser comprendidos, ocurre algo concreto. La ansiedad pierde fuerza, el miedo deja de dirigir tus pensamientos y el alma empieza a encontrar un lugar donde descansar. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no los llevas solo. Porque entiendes algo que antes no veías. Comprendes que no todo depende de ti, que no tienes que sostener el mundo sobre tus hombros, que hay una presencia fiel que cuida incluso cuando tú te detienes. Y esa comprensión cambia la forma en que atraviesas la noche, el día siguiente y cada momento de incertidumbre. Este vídeo no es para escucharlo con prisa. Es para permitir que estas palabras hagan su trabajo poco a poco. Si te quedas, no vas a encontrar promesas vacías ni soluciones rápidas. Vas a encontrar algo más profundo, una forma real de descansar por dentro, de recuperar la paz y de aprender a confiar sin miedo. Porque Dios no promete que nunca habrá noches difíciles, pero sí promete estar contigo en cada una de ellas. Promete darte descanso cuando ya no tienes fuerzas, paz cuando la mente no se calla y esperanza cuando todo parece incierto. Y mientras escuchas, puedes confiar en esto: Dios está más cerca de lo que imaginas, y esta noche también cuida de ti. Isaías, versículos del 9 al 26. La paz como una fortaleza interior. Dios nos invita a descubrir una dimensión de paz que trasciende por completo la comprensión humana y la lógica del mundo. A menudo, creemos que la paz es simplemente la ausencia de conflicto, el silencio después de una discusión o la calma cuando todo sale bien. Sin embargo, el mensaje divino nos revela una verdad mucho más poderosa. La verdadera paz no es un estado que depende de la atmósfera externa ni de la benevolencia de las circunstancias. No se trata de esperar a que pase la tormenta para poder respirar tranquilos, sino de una decisión interior inquebrantable de confiar, incluso mientras el viento sopla con fuerza. Esta no es una paz frágil, como un cristal que se rompe ante el primer golpe de la adversidad, ni es una emoción momentánea que se evapora cuando llegan las malas noticias. Es una paz firme, robusta, profunda y constante. Es una tranquilidad que tiene la capacidad sobrenatural de permanecer intacta aunque el entorno siga siendo incierto, caótico o amenazante. Esta serenidad no es un accidente, es el resultado de un propósito firme, una determinación del alma que decide anclarse en algo superior a lo que ven los ojos. La batalla de la mente y el enfoque. El campo de batalla donde se gana o se pierde esta paz es la mente. Nuestra mente tiene una tendencia natural a vagar, a perderse en los laberintos de los "y sí", anticipando catástrofes y alimentándose de miedos hipotéticos. Sin embargo, la paz de Dios nace en el instante preciso en que la mente detiene ese vagabundeo errático y decide apoyarse conscientemente en su Creador.
Es un ejercicio de disciplina espiritual, tomar cada pensamiento cautivo y redirigirlo hacia la naturaleza inmutable de Dios. Cuando el pensamiento, en lugar de dispersarse en la ansiedad, se centra deliberadamente en Él, en su bondad, en su poder y en sus promesas pasadas, ocurre un milagro fisiológico y espiritual. El corazón se estabiliza. Es como un barco que, en medio del oleaje, finalmente baja el ancla. La ansiedad, que antes parecía un gigante invencible, comienza a perder su fuerza asfixiante. El temor se debilita hasta convertirse en un susurro irrelevante, y la desesperación, que intentaba gobernar nuestras emociones, es destronada por la certeza de que no estamos solos. Dios, la roca de la eternidad. La razón por la que esta confianza funciona no es por la fuerza de nuestra fe en sí misma, sino por el objeto de nuestra fe. Dios se revela aquí como la roca de la eternidad. Esta metáfora es vital. Una roca no se mueve, no siente pánico, no cambia de opinión y no se desgasta con las eras. Él es un apoyo que no tiembla cuando la tierra se sacude bajo nuestros pies, un fundamento sólido que no se quiebra con el paso del tiempo ni con el peso de nuestras cargas. Confiar en Él, por lo tanto, no es un acto de negación. No significa cerrar los ojos a la realidad dolorosa, fingir que no duele o ignorar la gravedad de un diagnóstico o una crisis financiera. Al contrario, confiar es mirar la realidad de frente, con toda su crudeza, y aún así elegir dónde apoyarse para atravesarla. Es reconocer que, aunque el suelo que pisamos sea inestable, el Dios que nos sostiene es inconmovible. Es usar la fe como un bastón firme para caminar a través del valle, sabiendo que el apoyo no fallará. El descanso del alma. El alma que aprende este secreto, el secreto de perseverar en el pensamiento hacia Dios, accede a un regalo precioso, el descanso verdadero. Puede dormir en paz incluso en medio de la noche más oscura del alma. Ya no siente la necesidad compulsiva de vigilar constantemente el futuro, ni de intentar controlar variables que escapan de sus manos, ni de anticipar desgracias para estar preparado. Esa hipervigilancia agotadora desaparece. Entiende que Dios no solo sostiene el presente, sino que ya está obrando activamente en el futuro, en aquello que nuestros ojos aún no pueden ver. Él está ordenando los pasos, abriendo puertas y cerrando otras para nuestro bien. En esa certeza absoluta, el corazón deja de acelerarse y se aquieta, la vida recupera su ritmo natural y la respiración se vuelve pausada. Conclusión: presencia, no ausencia. Finalmente, comprendemos la gran paradoja de la fe. La paz de Dios no es necesariamente la ausencia de problemas, dificultades o dolor. Es algo mucho mayor, es su presencia constante y palpable en medio de ellos. Es saber que, aunque el fuego arda, no nos quemaremos solos. Es la calma en el ojo del huracán. Es la seguridad de que, mientras nuestra mente persevere en Él, Él nos guardará en completa paz, porque en Él hemos confiado. Lamentaciones. Versículos del 3 al 33. El recuerdo que rescata del abismo. En los momentos de dolor más agudo y profundo, cuando la estructura de nuestra vida parece haberse derrumbado y nos encontramos caminando entre escombros emocionales, sucede algo extraordinario dentro del espíritu humano. Justo cuando la oscuridad parece absoluta, surge un recuerdo vital, una memoria sagrada que tiene el poder de cambiar el rumbo del alma por completo, la certeza de que el amor fiel de Dios no se ha agotado.
A pesar de que las circunstancias externas sean increíblemente duras, hostiles y desgarradoras, y aunque el corazón esté fatigado por la lucha constante, existe una verdad inmutable: la misericordia divina sigue viva, pulsando con fuerza. No estamos ante un amor humano, que se desgasta con el uso o se rompe bajo presión. No es una compasión que tiene límites o que se retira ofendida cuando fallamos o cuando nuestra fe flaquea. Es un amor que persiste obstinadamente, un flujo incesante de bondad que no depende de nuestra perfección, sino de la naturaleza inalterable de Dios. La promesa del amanecer, fidelidad renovada. La llegada de cada nuevo día es mucho más que un evento astronómico. Es una declaración espiritual. Cada mañana trae consigo una oportunidad intacta para comenzar de nuevo. Podemos haber atravesado una noche larga, pesada y cargada de angustia, donde el llanto parecía no tener fin, pero la promesa se cumple invariablemente. El amanecer llega cargado de misericordia fresca. Las compasiones de Dios no son sobras del día anterior. Son nuevas, diseñadas específicamente para las necesidades y desafíos que enfrentaremos hoy. Grande es su fidelidad, nos recuerda el alma. Dios no abandona a los suyos en el sufrimiento, ni mira con indiferencia nuestra aflicción. Es fundamental comprender que Él no se complace en el dolor humano ni disfruta de nuestra tristeza. Si atravesamos tiempos de prueba o corrección, debemos saber que nunca nacen del desprecio o la ira descontrolada, sino de un amor quirúrgico y profundo que busca sanar lo que está roto, enderezar lo torcido y restaurar nuestra verdadera identidad. El arte de esperar en silencio. En un mundo que exige inmediatez, descubrimos que esperar en silencio es una forma elevada y valiente de fe. Aceptamos la verdad de que no todo debe, ni puede, resolverse de inmediato. Entendemos que hay procesos internos que sanan lentamente, de la misma manera que una herida física necesita tiempo y reposo para cerrar correctamente. El silencio aquí no es vacío, sino fértil. Es el espacio donde el alma deja de pelear y comienza a recibir. Es como el descanso profundo que renueva las fuerzas agotadas. Dios sigue actuando y tejiendo los hilos de nuestra historia incluso cuando nuestros sentidos no lo perciben, incluso cuando todo parece estático. Su silencio no es ausencia, es una forma distinta de presencia, una que nos invita a confiar en su carácter más que en su intervención visible inmediata. La esperanza como una luz perenne. En esa espera confiada, el alma aprende una lección invaluable: descansar sin desesperarse y confiar sin necesidad de entender cada detalle del plan. Renunciamos a la necesidad de control y abrazamos la seguridad de ser sostenidos. Es entonces cuando la esperanza vuelve a levantarse. No lo hace con estruendo ni como un relámpago cegador, sino con suavidad, con la calidez de una brasa que se reaviva. Es como una luz suave que no deslumbra la vista cansada, pero que tiene la tenacidad suficiente para no apagarse jamás, ni siquiera ante los vientos más fuertes. Es la certeza tranquila de que, al final, la bondad de Dios tendrá la última palabra. Filipenses, versículos del 4 al 9. La elección del gozo profundo. Dios extiende una invitación radical al corazón humano, la de elegir un gozo que nace de la confianza absoluta y no de la variabilidad de las circunstancias. A menudo confundimos la alegría con la euforia pasajera de un buen momento, pero lo que aquí se ofrece es diferente. No se trata de una alegría forzada,
ni de una sonrisa fingida que niega el dolor o la dificultad. Se trata de una serenidad interior robusta, un estado del alma que decide regocijarse en quien es Dios, incluso cuando la vida se vuelve áspera y difícil. Esta paz interna se manifiesta hacia afuera a través de la mansedumbre. La calma, la amabilidad y la paciencia dejan de ser rasgos de personalidad para convertirse en señales visibles de un alma que ha aprendido a descansar. Cuando sabemos que el Señor está cerca, ya no sentimos la necesidad urgente de defendernos, de pelear por tener la razón o de controlar cada detalle. La gentileza surge naturalmente de la seguridad de saber que estamos cuidados. El intercambio divino, de la ansiedad a la oración. La ansiedad, ese enemigo silencioso que roba el aliento, comienza a perder su poder tiránico en el momento exacto en que las preocupaciones se transforman en oraciones. La instrucción divina es clara: por nada estéis afanosos. Pero esto no es una orden vacía, viene acompañada de una solución práctica. No debemos llevar nuestras inquietudes como una carga solitaria, sino entregarlas en una entrega consciente y reverente. La oración se convierte en el lugar del intercambio. Dios nos invita a traerle todo, cada inquietud pequeña, cada miedo paralizante, cada escenario catastrófico que nuestra mente inventa y cada pensamiento repetitivo que nos quita el sueño. Él lo recibe todo con paciencia infinita. A cambio de nuestra ansiedad entregada, Él nos ofrece un regalo sobrenatural, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no depende de la lógica humana, que no tiene sentido para el mundo porque persiste en medio de la tormenta. Esta paz actúa como un centinela, un guardia armado y silencioso que vigila la puerta de nuestro corazón y de nuestros pensamientos, protegiéndonos durante la noche más oscura. La disciplina del pensamiento y la presencia de Dios. Finalmente, la paz se sostiene mediante el enfoque de la mente. Dios nos llama a filtrar lo que permitimos habitar en nuestra cabeza. Cuando los pensamientos se enfocan deliberadamente en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es digno de alabanza, ocurre una transformación. El corazón se alinea magnéticamente con la calma celestial. Esta disciplina mental no nace de un esfuerzo vacío de pensamiento positivo, sino de una relación viva y vibrante con Dios. Es elegir nutrir la mente con la verdad del cielo en lugar de la basura del miedo. En esa comunión diaria, poniendo en práctica lo aprendido y recibido, la paz deja de ser un concepto teológico lejano o un deseo inalcanzable. Se convierte en una experiencia real, tangible, constante y profundamente restauradora. Y lo más hermoso es la promesa final: no solo tendremos la paz de Dios, sino que el Dios de paz estará con nosotros. Salmos, versículos del 4 al 9. El santuario del silencio nocturno. Cuando las luces se apagan y el bullicio del día finalmente se retira, nos enfrentamos al escenario más honesto de nuestra existencia, el silencio de la noche. Es en ese preciso instante, cuando las voces externas de la productividad, el conflicto y la distracción se apagan, cuando el corazón queda a solas con sus propios pensamientos, miedos y anhelos. En lugar de ser un vacío aterrador, este silencio es el espacio donde Dios se hace presente de la manera más íntima, manifestándose no como una fuerza lejana, sino como un refugio cercano y tangible. Su presencia no llega con estruendo ni con grandes señales,
sino con una paz suave y envolvente que abraza el alma cansada. Es una paz que posee una cualidad divina. No exige explicaciones, no necesita que entendamos el cómo o el cuándo de nuestras situaciones, ni nos pide que resolvamos los enigmas del mañana. Simplemente nos invita a la confianza pura, como un manto cálido que protege al espíritu del frío de la incertidumbre. En la quietud de la habitación, Dios susurra que su presencia es suficiente. El contraste de la seguridad verdadera. Mientras el mundo a nuestro alrededor se agota buscando seguridad en los lugares equivocados, ya sea en la acumulación de bienes materiales, en la ilusión de tener el control sobre el futuro o en la validación de los demás, el que confía en Dios accede a un tesoro que el dinero no puede comprar. La capacidad de acostarse sin temor es el mayor lujo de un corazón entregado. Esta libertad no proviene de tener una vida perfecta o una agenda vacía de problemas. El descanso llega, no porque todo esté resuelto mágicamente, sino porque el corazón ha comprendido, con una certeza inamovible, en manos de quien está depositada su vida. Dios concede un sueño verdaderamente tranquilo a quienes deciden apoyarse en su carácter y no en sus propias fuerzas. Es un alivio profundo reconocer que su cuidado no se interrumpe ni se toma un descanso mientras nosotros dormimos. Mientras nuestra conciencia se apaga para recuperar energías, el guardián de Israel permanece despierto, velando sobre nuestras preocupaciones y gestionando el universo. Entender esto nos permite soltar las riendas, sabiendo que el mundo no dejará de girar porque nosotros cerremos los ojos. El sueño como un acto de fe. Bajo esta perspectiva, la noche deja de ser ese espacio temido donde la ansiedad solía cobrar fuerza y se convierte en un lugar sagrado de encuentro y restauración. Bajo la protección invisible pero invencible de Dios, ocurre una transformación integral. El alma finalmente se relaja, el cuerpo libera la tensión acumulada por las cargas del día y la mente, antes ruidosa y errática, se aquieta por completo. Dormir se transforma, entonces, en un acto de fe radical. Es la declaración física de que confiamos más en la soberanía de Dios que en nuestra capacidad de resolver problemas. Al cerrar los ojos, proclamamos que Él es el dueño del tiempo y de las soluciones. El Salmo nos enseña que el descanso no es una debilidad, sino una victoria de la confianza sobre el miedo. En paz nos acostamos y, de la misma manera, el sueño nos abraza, porque solo Dios nos hace vivir y dormir confiados. Amado hermano, amada hermana, si estas palabras están trayendo sosiego a tu corazón, si estás encontrando en estos versículos el descanso que tu alma tanto necesitaba, permíteme pedirte algo con cariño. Suscríbete a este abrigo celestial donde siempre encontrarás refugio para tu espíritu. Cada vídeo es como una manta suave que envuelve tu fe. Comparte este mensaje de paz con alguien que esté atravesando noches de inquietud. Quizás sea justo lo que necesita escuchar hoy. Deja tu me gusta como una semilla de gratitud que florece en este jardín digital donde cultivamos esperanza juntos. Activa la campanita de notificaciones para que cada vez que publiquemos un nuevo refugio de paz, seas de los primeros en encontrar descanso. Y aquí viene lo más hermoso. Escribe en los comentarios cuál versículo te está dando más paz o comparte qué situación en tu vida necesita hoy del descanso de Dios. Tu testimonio puede ser el abrazo celestial que otro necesita leer. Recuerda, no estás solo en este camino. Somos una familia bajo el mismo abrigo celestial. Que la paz de Cristo llene cada rincón de tu vida.
Mateo, versículos del 11 al 30. Una invitación sin condiciones. Jesús extiende una invitación revolucionaria que atraviesa los siglos y las barreras culturales para llegar directamente al centro del corazón cansado. En un mundo que constantemente nos exige ser más, hacer más y tener más, sus palabras resuenan con una frecuencia distinta. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Esta no es una llamada para los fuertes, los exitosos o los que tienen su vida bajo control. Es una invitación a acercarse tal como uno está, en el estado crudo de nuestra humanidad. Lo más asombroso de este llamado es lo que no pide. Él no exige que recuperemos nuestras fuerzas antes de ir, no solicita un currículum de perfección moral, ni reclama explicaciones detalladas sobre cómo llegamos a estar tan agotados. Jesús solo invita a venir con el peso acumulado de los años, con el agotamiento emocional que las palabras no alcanzan a describir y con esas cargas invisibles que nadie más ve, pero que nos doblan la espalda. Es el único lugar en el universo donde nuestra debilidad no es juzgada, sino recibida. El reposo profundo y el yugo restaurador. La promesa que sostiene esta invitación es el descanso verdadero. Pero no debemos confundirlo con un alivio momentáneo, una siesta física o una distracción pasajera. Lo que Él ofrece es un reposo que alcanza los estratos más profundos del ser, allí donde residen nuestras ansiedades más antiguas. Al decir «llevad mi yugo sobre vosotros», Jesús utiliza una imagen que sus oyentes entendían perfectamente. El yugo era para dos. Él no nos está poniendo una carga nueva, nos está invitando a caminar a su lado, permitiendo que sea su fuerza la que tire del peso mayor. Su forma de vivir y de enseñar no oprime, no asfixia ni desgasta el espíritu. A diferencia de las exigencias religiosas o sociales que nos roban la vida, su propuesta libera. Al aprender de su humildad y su mansedumbre, empezamos a desaprender la arrogancia y la autoexigencia que nos mantienen en un estado de alerta constante. La humildad de Cristo nos enseña que no tenemos que sostener el mundo sobre nuestros hombros. Esa tarea ya tiene dueño. Esta transformación de la mente cambia radicalmente la manera en que enfrentamos los desafíos cotidianos. Un nuevo ritmo para el alma. En la presencia de Jesús, el alma descubre un ritmo de vida completamente distinto al de la cultura del agotamiento. La vida deja de percibirse como una lucha solitaria y constante contra el destino, y se convierte en un caminar acompañado, paso a paso, con aquel que conoce el camino. Ya no corremos para alcanzar una meta de paz que siempre parece estar un kilómetro más allá. En lugar de eso, caminamos desde la paz, no hacia ella. El descanso deja de ser una recompensa lejana que solo obtendremos al final de la jornada o cuando los problemas se resuelvan. Se convierte en una realidad presente, un oasis que llevamos dentro gracias a la comunión con Él. Para quien confía, el yugo es fácil y la carga es ligera, no porque los problemas desaparezcan, sino porque la presencia de Dios los hace manejables. Bajo su guía, el alma recupera su aliento original y la vida vuelve a tener un propósito que no cansa, sino que inspira. Salmos, versículos del 121 al 8. La vigilancia eterna del guardián. El Salmo 121 nos presenta una de las imágenes más reconfortantes de toda la literatura sagrada. Dios como un guardián cuya vigilancia es absoluta y eterna.
A diferencia de cualquier protector humano, cuya fuerza es limitada y cuya atención puede flaquear por el cansancio, se nos asegura que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Esta es una declaración de fidelidad total. Su atención no conoce interrupciones por la fatiga, su cuidado no se dispersa ante la complejidad de nuestras vidas, y su mirada no se distrae con los miles de millones de almas que sostiene simultáneamente. Él es la sombra que nos protege a nuestra mano derecha, una presencia tan cercana que se vuelve nuestra propia defensa contra las inclemencias del viaje. No es un guardia distante que observa desde una torre lejana, sino un compañero de camino que protege cada paso individual, asegurándose de que nuestro pie no resbale en el terreno incierto de la vida. Esta vigilancia divina no está diseñada para hacernos sentir observados o juzgados, lo cual generaría ansiedad. Por el contrario, está destinada a generar una paz profunda al saber que el universo tiene un orden y que nuestra existencia tiene un custodio. La protección en el umbral, entradas y salidas. La promesa de Dios se extiende a la totalidad de nuestra actividad cotidiana. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Esto abarca cada transición de nuestra vida, desde los grandes cambios de etapa hasta el simple acto de salir de casa por la mañana y regresar al anochecer. Él protege nuestros proyectos cuando comienzan y nos sostiene cuando llegan a su fin. No hay un solo momento de vulnerabilidad que quede fuera de su jurisdicción. Él es el guardián de los umbrales, el Dios que está presente en el riesgo del camino y en la seguridad del hogar. Esta cobertura integral nos permite vivir con una audacia mansa. Ya no caminamos con el temor constante de lo inesperado, porque entendemos que, aunque el sol nos fatigue de día o la luna nos inquiete de noche, la protección de Dios es un escudo climático que filtra las dificultades para que no nos destruyan. Bajo su cuidado, las salidas se hacen con propósito y las entradas se hacen con gratitud, sabiendo que cada ciclo ha sido preservado por su mano. Soltar el control en el descanso del alma. Saber que el Creador del cielo y de la tierra cuida de nosotros incluso cuando nosotros mismos perdemos la conciencia al dormir, nos otorga el permiso sagrado de soltar el control. La mayoría de nuestras tensiones nacen de la falsa creencia de que somos los únicos responsables de mantener todo en orden. Sin embargo, al reconocer que Dios está despierto mientras nosotros descansamos, la noche deja de ser un motivo de temor o una fuente de insomnio por preocupación. El alma puede finalmente relajarse de verdad, soltando los músculos y los pensamientos, sabiendo que la vida, la familia y el futuro están sostenidos por una presencia que es infinitamente más fiel y constante que nuestras propias fuerzas. El descanso se vuelve así un reconocimiento de nuestra finitud y de su infinitud. Nos entregamos al sueño con la certeza de que, al despertar, el mismo guardián que nos cuidó en la oscuridad estará allí para guiarnos en la luz, desde ahora y para siempre. Isaías, versículos del 41 al 13. El diálogo en la intimidad del miedo. En el vasto universo de las promesas divinas, pocas son tan personales y directas como la que encontramos en este pasaje. Dios no envía un mensaje general a la humanidad, sino que habla directamente al corazón que está temblando en este preciso momento. Es una voz que atraviesa el estruendo de nuestras preocupaciones para recordarnos una verdad fundamental. La soledad es una ilusión. El miedo suele prosperar en el aislamiento, haciéndonos creer que somos los únicos responsables de enfrentar lo que viene,
pero Dios desmantela esa mentira con su sola presencia. Su compañía no es un concepto abstracto ni una idea filosófica, es una realidad operativa que fortalece el espíritu fatigado, sostiene la mente que flaquea y levanta el ánimo que ha caído. Lo más hermoso es que este auxilio no ocurre desde una distancia celestial e inaccesible. Dios no nos observa desde un trono lejano dándonos instrucciones de ser valientes por nuestra cuenta. Él se manifiesta desde la cercanía más absoluta, allí donde el dolor se siente, donde la duda respira y donde el aliento se corta. Su cercanía es la que cambia la atmósfera de nuestra crisis. El gesto de la mano derecha. Cuando el alma tiembla ante lo desconocido o ante la magnitud de una prueba, Dios responde con un gesto de una ternura y un poder inabarcables. Ofrece su mano firme. El texto dice específicamente, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. En la antigüedad, la mano derecha representaba la fuerza y la capacidad de actuar. Al tomarla, Dios no solo nos está consolando, sino que está transfiriendo su estabilidad a nuestra inestabilidad. Es el padre que toma la mano de su hijo pequeño para cruzar una avenida peligrosa. El niño sigue siendo pequeño, pero ya no tiene miedo porque la fuerza que lo guía es infinitamente mayor que el peligro que lo rodea. Este apoyo divino devuelve la estabilidad que el mundo nos ha robado. Es como un anclaje que impide que seamos arrastrados por la corriente de las noticias negativas o de los sentimientos cambiantes. Bajo este contacto sagrado, la confianza deja de ser un esfuerzo mental para convertirse en un estado natural. Ya no intentamos tener fe desesperadamente, sino que simplemente descansamos en el agarre de aquel que nunca suelta lo que ha tomado. El desalojo del temor y el retorno de la calma. Bajo el cuidado de ese guardián que nos sostiene la mano, ocurre un cambio de autoridad dentro de nosotros. El miedo, que antes se comportaba como un dictador que gobernaba nuestras decisiones, nuestras palabras y nuestro sueño, pierde de repente toda su autoridad legal sobre nosotros. Al escuchar la voz que nos dice, no temas, yo te ayudo, el miedo es desalojado del trono del corazón. Ya no tiene derecho a dictar nuestro futuro ni a definir nuestra identidad. En este espacio de seguridad absoluta, el corazón recupera su ritmo y su calma original. La paz regresa no porque el problema haya desaparecido necesariamente en ese segundo, sino porque el miedo ha sido reemplazado por la presencia de un aliado invencible. La ayuda de Dios es práctica, oportuna y constante. Él no llega tarde ni se queda corto en sus recursos. Saber que el dueño de todo nos dice personalmente yo te ayudo, permite que el alma suspire profundamente, se yerga con dignidad y camine hacia adelante, no por su propia valentía, sino por la fuerza de la mano que la conduce. Salmos, versículos del 62 al 9. El sagrado arte del silencio expectante. Existe una disciplina espiritual profunda que el alma solo logra dominar en los momentos de mayor incertidumbre. El arte de esperar en silencio delante de Dios. Este silencio no es un vacío carente de palabras, ni es el silencio amargo de quien se siente ignorado. Tampoco nace de la resignación pasiva, esa actitud de derrota que dice no hay nada que hacer. Al contrario, este es un silencio activo y vibrante, nacido de una confianza tan profunda que ya no necesita gritar para ser escuchada. Cuando el alma decide callar sus propias quejas, sus planes apresurados y sus intentos de autosalvación,
se abre un espacio sagrado. Es en esa quietud donde dejamos de intentar convencer a Dios de lo que necesitamos y empezamos a escuchar lo que Él ya es para nosotros. En este estado de reposo expectante, el alma descubre que el descanso verdadero no es un destino al que llegamos tras resolver los problemas, sino una persona en la que nos sumergimos. En él, la esperanza deja de ser un deseo frágil y se convierte en una certeza cimentada en la eternidad. La roca que no se conmueve. El Salmo nos repite una verdad que el corazón necesita oír una y otra vez. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Esta metáfora de la roca nos habla de una estabilidad que no puede ser replicada por nada en este mundo. Vivimos en arenas movedizas, donde la economía, la salud y las relaciones pueden cambiar en un instante. Sin embargo, cuando nuestra identidad y nuestra paz están ancladas en Dios, adquirimos una firmeza sobrenatural. Estar apoyados en esta roca no significa que no sentiremos los sacudones de la vida o que no experimentaremos el impacto de las tormentas. Significa que, aunque seamos golpeados, no seremos derribados. Aunque tropecemos, no seremos destruidos. La estabilidad de Dios se transfiere al creyente. Bajo su cuidado, la volatilidad de nuestras emociones encuentra un contrapunto firme. La esperanza ya no depende del pronóstico del tiempo, sino de la solidez del fundamento sobre el cual estamos parados. El refugio de la vulnerabilidad total. Dios se presenta no solo como una fortaleza inexpugnable, sino como un refugio tierno y accesible. La invitación es clara y conmovedora. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Esta es la licencia divina para la vulnerabilidad total. Ante Dios, no hay necesidad de mantener las apariencias, de parecer fuertes o de filtrar nuestras emociones. Él es el único lugar seguro donde el corazón puede derramar sus cargas, sus miedos más oscuros, sus dudas más profundas y sus quejas más amargas sin temor al juicio o al rechazo. Vaciar el corazón delante de Dios es un acto terapéutico y espiritual. Al derramar nuestra ansiedad, dejamos espacio para que su paz nos llene. En este intercambio, descansar en Dios deja de ser un evento aislado o un último recurso para las emergencias, y se convierte en una forma de vivir, en un ritmo respiratorio del alma. Aprendemos que no tenemos que cargar con el peso de nuestra existencia a solas. Dios es nuestro amparo, nuestra gloria y nuestra fuerza, y en esa verdad, el alma finalmente encuentra la libertad de simplemente ser, bajo la mirada amorosa de su Creador. Dos Corintios, versículos del 1 al 7. El Padre de las misericordias y el consuelo infinito. En las páginas de esta carta, Dios se nos revela bajo un título que es bálsamo puro para el espíritu. El Padre de toda consolación. Esta no es una definición lejana ni un atributo filosófico, es la descripción de una fuente inagotable de ternura que está siempre disponible. Cuando el texto dice toda consolación, nos asegura que no hay herida tan profunda, ni pérdida tan amarga, ni angustia tan compleja que quede fuera de su capacidad de sanar. Su consuelo no se queda en la superficie de nuestras emociones, es una presencia que desciende hasta los rincones más oscuros y olvidados del alma, allí donde el dolor se siente más solitario. Es vital comprender la naturaleza de este consuelo divino. A diferencia de lo que a veces esperamos,
Dios no siempre elimina de forma automática o mágica la circunstancia que nos causa dolor. Sin embargo, hace algo mucho más profundo. Introduce su presencia en medio de esa realidad. No nos deja solos en la sala de espera del sufrimiento, sino que se sienta a nuestro lado. Su compañía no es pasiva, es una presencia que inyecta esperanza en el torrente sanguíneo de nuestro espíritu, permitiéndonos respirar incluso cuando el aire parece pesado. La transformación interior en tiempos de prueba. En medio de la dificultad más severa, ocurre un proceso silencioso pero poderoso. Dios fortalece el mundo interior. Mientras que el mundo externo puede estar desmoronándose, el corazón que recibe el consuelo de Dios experimenta una renovación de sus fuerzas. Este consuelo no es un simple parche emocional o un alivio superficial que se desvanece con el primer problema del día siguiente. Es una fuerza transformadora que trabaja desde dentro hacia afuera, reconstruyendo los cimientos de nuestra identidad y devolviéndonos la capacidad de mirar hacia adelante con dignidad. Este fortalecimiento divino prepara al corazón para seguir avanzando. No es una fuerza bruta, sino una fortaleza nacida de la paz. Dios nos capacita para encontrar descanso incluso en medio de la prueba más ardiente. Es el descanso de saber que nuestro valor no depende de nuestras circunstancias y que nuestro futuro no está determinado por la crisis actual. En esta escuela del consuelo, el corazón aprende que es posible estar atribulado pero no angustiado, en apuros pero no desesperado. Un consuelo con propósito y esperanza. Finalmente, descubrimos que el consuelo que recibimos de Dios tiene un propósito que trasciende nuestro propio bienestar. Al ser consolados por Él, nos convertimos en portadores de esa misma luz para otros que atraviesan valles similares. La esperanza que Dios deposita en nosotros no es una llama que se consume, sino una que se multiplica. En Jesús, el sufrimiento pierde su capacidad de destruirnos y se convierte en el terreno donde crece una fe inquebrantable. La confianza en que así como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, así abunda también por medio de Cristo nuestra consolación, nos da una perspectiva eterna. El descanso que Dios ofrece es la seguridad de que el final de nuestra historia ya ha sido escrito con su amor. Bajo su cuidado, cada lágrima es vista y cada suspiro es escuchado. Por eso, el alma puede reposar tranquila, sabiendo que el Padre de toda consolación tiene el control total, y que su fidelidad es el ancla que nos mantendrá firmes hasta que pase la tormenta. Amado hermano, amada hermana, si estas palabras están trayendo sosiego a tu corazón, si estás encontrando en estos versículos el descanso que tu alma tanto necesitaba, permíteme pedirte algo con cariño. Suscríbete a este abrigo celestial donde siempre encontrarás refugio para tu espíritu. Cada vídeo es como una manta suave que envuelve tu fe. Comparte este mensaje de paz con alguien que esté atravesando noches de inquietud. Quizás sea justo lo que necesita escuchar hoy. Deja tu me gusta como una semilla de gratitud que florece en este jardín digital donde cultivamos esperanza juntos. Activa la campanita de notificaciones para que cada vez que publiquemos un nuevo refugio de paz, seas de los primeros en encontrar descanso. Y aquí viene lo más hermoso. Escribe en los comentarios cuál versículo te está dando más paz o comparte qué situación en tu vida necesita hoy del descanso de Dios. Tu testimonio puede ser el abrazo celestial que otro necesita leer. Recuerda, no estás solo en este camino.
Somos una familia bajo el mismo abrigo celestial. Que la paz de Cristo llene cada rincón de tu vida. Salmos. Versículos del 1 al 23. El pastor que no se distrae. Dios se revela no solo como un guía, sino como el guardián personalizado de nuestra existencia. El Señor es quien cuida de mi vida con una atención que es, a la vez, constante, paciente y profundamente amorosa. En un mundo donde todos parecen estar demasiado ocupados para notar nuestro dolor, Él no se distrae con la inmensidad del universo ni se olvida de los detalles de mi día a día. Bajo su cuidado, el alma puede finalmente soltar la guardia y descansar, porque hemos comprendido una verdad transformadora. En su presencia, nada que sea verdaderamente importante me falta. Su provisión no se limita a lo material, sino que sacia el hambre de paz que el mundo no puede llenar. Cuando la mente llega al límite de su resistencia, agotada por el ruido de las preocupaciones, y el corazón se siente pesado por haber cargado con responsabilidades que no le correspondían, Él interviene con ternura. Dios no nos empuja a seguir corriendo, al contrario, nos lleva a lugares de calma, a pastos delicados donde la prisa desaparece y el tiempo parece detenerse. Es allí, en el silencio de su gracia, donde el alma puede volver a respirar profundamente, sin el nudo del miedo apretando la garganta. La restauración sin presión. Él conoce perfectamente nuestros límites, incluso aquellos que nosotros mismos intentamos ocultar. Entiende nuestro cansancio crónico y a diferencia de la sociedad actual, Dios no nos exige más de lo que podemos dar. En su presencia, el proceso de restauración es sagrado. Nuestras fuerzas se renuevan poco a poco, de manera orgánica, sin violencia y sin presiones externas por sentirse bien de inmediato. Él nos guía por caminos de justicia y seguridad, incluso cuando el sendero parece confuso o no comprendemos el rumbo que está tomando nuestra historia. Lo hace por fidelidad a su propio carácter y amor, y no por nuestros méritos o esfuerzos, lo que nos libera de la carga de tener que ganarnos su favor. El valle, compañía en la oscuridad. Inevitablemente, la vida nos lleva a atravesar valles oscuros, momentos de incertidumbre total y noches donde el miedo intenta gritar más fuerte que la esperanza. Sin embargo, en esos túneles de la existencia, no tenemos que huir, ni fingir una fortaleza que no sentimos, ni ocultar nuestra vulnerabilidad. La mayor promesa del Salmo se activa aquí. No estamos solos. Dios camina a nuestro lado, paso a paso, en la profundidad del valle. Su presencia no elimina mágicamente el terreno difícil, pero transforma radicalmente nuestra manera de atravesarlo. Ya no caminamos dominados por el pánico, porque la certeza de su cercanía actúa como un ancla. Él nos sostiene con firmeza, nos protege de los ataques invisibles y nos habla al corazón con una ternura que acalla cualquier tormenta. Paz en medio del conflicto. Su guía es perfecta. Su vara y su cayado corrigen nuestras desviaciones sin herir nuestra dignidad, y su consuelo sana las heridas del pasado sin reprochar nuestras caídas. Lo más asombroso es su capacidad de preparar un banquete de descanso para nosotros incluso cuando estamos rodeados de tensión, ruido o conflicto externo. Dios puede aderezar una mesa de paz en presencia de nuestros problemas, demostrando que su serenidad es superior a cualquier amenaza. En medio de nuestras luchas internas, Él nos unge con el aceite de su espíritu, recordándonos que seguimos siendo suyos. Derrama una paz que rebosa,
restaura nuestra identidad y llena nuestro interior de una esperanza que ya no depende de si las circunstancias son favorables o no. Un amor que no se agota. La bondad de Dios no es una emoción momentánea, y su amor fiel no se agota ni se rinde ante nuestros errores recurrentes. Día tras día, minuto a minuto, incluso en esos periodos de sequía espiritual donde nos cuesta percibirlo, Él nos acompaña como una sombra protectora. Su presencia se queda con nosotros en el silencio más denso de la noche y en el cansancio más amargo del alma. Y así, cerramos los ojos con una certeza que nace de lo más profundo. Mientras respiremos, y aun cuando crucemos el umbral más allá de esta vida, habitaremos seguros, amados y protegidos en la casa de nuestro pastor por la eternidad. Mateo, versículos del 25 al 34. Una invitación a los corazones agotados. Jesús no habló desde una distancia fría, sino con una ternura especial y profunda dirigida a quienes viven atrapados en el ciclo asfixiante de la preocupación constante. Sus palabras fueron un bálsamo para los que se despiertan ya cansados por el peso del día, para los que se acuestan con el corazón latiendo con miedo, y para todos aquellos que sienten que el futuro no es una promesa, sino una carga insoportable. Él extendió una invitación radical, la de soltar el control. Nos llamó a dejar de vivir bajo el dominio tiránico de la ansiedad, recordándonos una verdad que el afán suele borrarnos. Nuestra vida, nuestra esencia y nuestra paz valen muchísimo más que todas las cosas externas que hoy nos roban el sueño. La lección de la creación, el valor de lo pequeño. Para desarmar nuestra angustia, Jesús señaló la sencillez de la creación como el mayor argumento del amor de Dios. Nos pidió observar cómo el Padre sostiene la vida de las aves del cielo, que no almacenan ni se angustian por el invierno, y cómo viste los campos con una belleza majestuosa que supera cualquier gloria humana, aun cuando esa flor dure solo un instante. La lógica divina es aplastante y reconfortante a la vez. Si Dios cuida con tal detalle de lo que parece pequeño e insignificante, cuanto más no cuidará de nosotros, que somos su especial tesoro. Jesús nos advirtió que la preocupación es una inversión inútil, no tiene el poder de añadir un solo codo a nuestra estatura ni un minuto a nuestra vida. Al contrario, es un ladrón que roba la paz, consume las energías del cuerpo y nubla la luz de la esperanza. El error de cargar con el mañana. Jesús explicó con sabiduría que la ansiedad es, en esencia, un intento fallido del corazón por cargar con un mañana que todavía no ha nacido. Es sufrir por un escenario que aún no existe y que quizás nunca llegue. Él nos hizo una invitación liberadora: vivir un día a la vez, con la intensidad y la gracia que cada jornada ofrece. Nos recordó que no estamos solos frente a la incertidumbre, porque Dios ya está presente en ese futuro que tanto tememos. Él ya está allí, preparando el camino. El Padre conoce cada una de nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales mucho antes de que se conviertan en palabras en nuestros labios. Su provisión no llega antes de tiempo para que no nos envanezcamos, pero nunca llega tarde, llega siempre en el momento justo. El descanso de poner a Dios en el centro. Finalmente, Jesús nos mostró que buscar primero el reino de Dios y su justicia no es una exigencia religiosa pesada ni una tarea más que añadir a nuestra lista, sino una invitación abierta al descanso absoluto. Es el alivio de permitir que Dios ocupe el lugar del trono, ese lugar de control que nunca nos correspondió cargar y que tanto daño nos hace intentar sostener.
Cuando Dios es el centro real de nuestras prioridades, ocurre un ordenamiento milagroso en nuestro interior. El corazón se libera de la presión de los resultados, la mente se aquieta ante el ruido del mundo y el alma, por fin, aprende el arte de descansar sin miedo al mañana. Entendemos que cada día trae su propio afán, pero también trae su propia dosis de misericordia divina, suficiente para sostenernos hasta que el sol vuelva a salir. Juan, versículos del 14 al 27. El antídoto contra el corazón turbado. Jesús habló al corazón de sus discípulos con una sensibilidad asombrosa, consciente de que los vientos del miedo y las sombras de la incertidumbre estaban a punto de intentar asediar su interior. Él conocía de antemano que la ausencia física y las pruebas venideras buscarían desestabilizar sus almas. Por eso, comenzó con una orden que era, en realidad, un abrazo. No se turbe vuestro corazón. Les pidió encarecidamente que no permitieran que la angustia tomara las riendas de su mente ni que el temor se convirtiera en el arquitecto de sus decisiones. Con palabras cargadas de una cercanía conmovedora, los invitó a trasladar su confianza desde lo visible hacia lo eterno, animándolos a confiar en Dios con la misma entrega absoluta con la que habían aprendido a confiar en Él. Jesús no habló como un maestro distante, sino como alguien que comprende profundamente la fragilidad de nuestra naturaleza y el peso del desamparo humano. Un hogar más allá de lo visible. En medio de la confusión de sus seguidores, Él les recordó que la existencia no termina en el caos del presente. En la presencia del Padre existe un hogar preparado, un refugio de descanso verdadero que no está sujeto a la decadencia de las manos humanas, sino que es sostenido por el amor eterno e inmutable de Dios. Jesús no describió este hogar como un concepto teológico frío o una meta inalcanzable, sino como una casa familiar con muchas moradas, un espacio de pertenencia donde cada persona es conocida por su nombre, esperada con ansias y amada sin reservas. Su promesa no fue una despedida cargada de abandono, sino una garantía de continuidad. No fue el anuncio de una ausencia, sino el diseño de una compañía permanente que trascendería los límites del tiempo y del espacio. El camino seguro en tiempos de inestabilidad. Jesús fue enfático al explicar que su partida no significaba una desaparición, sino la apertura de un camino seguro y definitivo hacia la paz. Aseguró que su regreso por los suyos era una certeza absoluta, porque en el reino de los cielos, el amor verdadero no rompe los vínculos, sino que los fortalece y los perfecciona. Él mismo se presentó ante ellos como el camino, la verdad y la vida. El camino que no se pierde entre los laberintos del mundo, la verdad que otorga una estabilidad inamovible cuando todo lo que nos rodea tiembla, y la vida que sostiene el espíritu incluso cuando el cuerpo está agotado y las fuerzas parecen haberse evaporado. Seguirle a Él no es seguir una doctrina, sino caminar sobre un fundamento que nunca cede. El regalo del Consolador y la paz inquebrantable. Finalmente, para que el descanso fuera completo, prometió que no dejaría huérfanos a quienes confiaran en Él. Introdujo la figura del Espíritu Santo como un consolador constante, una presencia silenciosa pero poderosa que tiene la misión de enseñar, recordar las promesas divinas, acompañar en la soledad y sostener en la flaqueza. No lo describió como una fuerza que presiona o juzga, sino como una paz que envuelve y protege. Antes de concluir, Jesús dejó su testamento de paz, pero aclaró que no se trataba de la paz que el mundo ofrece, una paz superficial basada en la ausencia momentánea de problemas o en el bienestar material.
La suya es una paz de origen celestial. Una paz que no depende de las circunstancias externas, que no se quiebra ante el rugido del miedo y que permanece encendida como una antorcha incluso en la noche más oscura del alma. Al entender esto, el corazón ya no tiene motivos para temer ni para acobardarse. Isaías, versículos del 40 al 31. El consuelo que habla al corazón. Dios se revela en este pasaje como el Consolador Supremo, aquel que se acerca con una ternura infinita para hablar directamente al corazón que se siente devastado. No es un Dios que juzga la fatiga ni que desprecia al ser humano por su vulnerabilidad. Al contrario, su mirada se posa con especial amor sobre quienes han llegado al límite de sus fuerzas. Él conoce con precisión quirúrgica el peso exacto que carga su pueblo, entiende las heridas invisibles que nadie más nota y comprende ese agotamiento profundo que no siempre encuentra palabras para ser expresado. Su voz no irrumpe con la dureza del reproche, sino con la suavidad de una caricia espiritual, recordándonos que ninguna de nuestras luchas ha pasado desapercibida y que cada lágrima derramada en la soledad ha sido vista y atesorada por su misericordia. La magnitud del Dios inagotable. Para que nuestra paz sea estable, el profeta nos invita a levantar los ojos y contemplar la naturaleza del Señor. Él es eterno, firme e inagotable. A diferencia de nuestros recursos humanos, que se secan y se desvanecen, Dios no experimenta cansancio, no se confunde ante el caos del mundo ni pierde jamás el control de la historia. Su entendimiento es un océano que supera todo razonamiento lógico, y sin embargo, ese Dios que mide los cielos con la palma de su mano es el mismo que se inclina con delicadeza hacia el débil. Cuando sentimos que las fuerzas se han evaporado y la esperanza parece un horizonte inalcanzable, Él se manifiesta como la fuente que inyecta nueva energía al alma rendida, convirtiéndose en el motor que levanta al que ya no puede dar un solo paso por su cuenta. Una fuerza distinta para los que esperan. El texto nos enfrenta a una realidad ineludible. La fragilidad de la condición humana. Incluso los más fuertes y seguros pueden caer estrepitosamente. Incluso los jóvenes, llenos de vigor natural, pueden agotarse hasta el desmayo. No obstante, existe una excepción gloriosa. Quienes aprenden el secreto de esperar en el Señor reciben una fuerza de una naturaleza distinta. No es una adrenalina pasajera ni una fuerza apresurada que se quema rápido. Es una fortaleza constante y sobrenatural. No es una energía ruidosa que busca llamar la atención, sino una renovación profunda que ocurre en el centro mismo del ser. Bajo este influjo divino, el corazón vuelve a latir con una esperanza vibrante. La mente recupera la claridad perdida entre las nubes de la ansiedad y el caminar, antes errático, se vuelve firme y decidido otra vez. El vuelo sobre la adversidad. Finalmente, comprendemos que esperar en Dios no es una pasividad resignada ni un cruce de brazos ante el destino, es un descanso confiado y militante. Es la certeza absoluta de que, aun cuando nuestros ojos no perciban resultados inmediatos o cambios en el entorno, Dios sigue obrando con maestría en lo invisible. Él sostiene nuestro presente con su mano derecha y, al mismo tiempo, ya está presente en ese futuro que tanto nos preocupa, ordenando cada circunstancia para nuestro bien. Bajo su cuidado, el alma recibe el regalo de la paciencia. Aprende a caminar sin caer en la desesperación, a correr sin fatigarse del espíritu y, sobre todo, a descansar sin el miedo paralizante al mañana, sabiendo que volará sobre las dificultades con alas como las de las águilas.
Romanos, versículos del 1 al 39. El fin del gobierno de la culpa. La verdad que abre este mensaje es una de las más liberadoras de toda la Escritura. Ahora ya no pesa ninguna condena sobre quienes han unido su vida a Cristo Jesús. Esta declaración no es solo una idea legal, es una realidad espiritual que transforma el presente. Significa que la culpa, ese peso asfixiante que suele robarnos el sueño por las noches, ya no tiene autoridad para gobernarnos. El miedo al juicio o al rechazo ya no tiene la última palabra sobre nuestra identidad, y el pasado, con todas sus sombras y errores, deja de ser una prisión para convertirse en un lugar de donde hemos sido rescatados. En Cristo, Dios ofrece una libertad interior genuina, una libertad que no es el resultado de un esfuerzo humano agotador por ser suficientemente buenos, sino el fruto de un amor que restaura el corazón desde sus cimientos más profundos. La compañía del Espíritu en la debilidad. El Espíritu de Dios no es una fuerza lejana, sino que habita activamente en el interior de quienes han puesto su confianza en Él. Su presencia es el antídoto contra el cansancio existencial, trayendo vida y frescura allí donde antes solo había agotamiento. A diferencia de las voces del mundo que nos presionan o nos acusan, el Espíritu nos guía con una paciencia infinita. Él es quien le susurra constantemente al corazón que ya no está solo, recordándole que pertenece a la familia de Dios y que es sostenido con firmeza, especialmente en los momentos de mayor fragilidad. Incluso en esos días grises donde el dolor es tan denso que no encontramos fuerzas ni palabras para orar, el Espíritu mismo intercede por nosotros. Él traduce nuestros suspiros y nuestro silencio en un lenguaje celestial que va mucho más allá de las palabras, asegurando que nuestra necesidad llegue siempre al corazón del Padre. El propósito en medio de la prueba. Una de las certezas más reconfortantes es que Dios tiene la capacidad asombrosa de obrar incluso en medio de las dificultades más inexplicables. Nada, absolutamente nada, es desperdiciado cuando se entrega en sus manos. Aun el dolor que parece no tener sentido, aun las temporadas de espera que se sienten eternas, y aun la noche más oscura del alma, pueden convertirse en parte de un proceso maestro de restauración y crecimiento. Debemos entender que su propósito final nunca es destruirnos ni dejarnos en la derrota. Su intención es formarnos, pulir nuestro carácter y sanar profundamente aquellas áreas que el mundo ha lastimado. En sus manos, nuestras cicatrices se convierten en testimonios de su fidelidad. El amor invencible y la seguridad eterna. Finalmente, llegamos a la promesa que sella nuestra paz. Nada en todo el universo tiene el poder de separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Se nos da una lista de posibles amenazas, pero todas resultan impotentes. Ni la angustia más profunda, ni el miedo más paralizante, ni la incertidumbre sobre el futuro, ni las pérdidas dolorosas, ni la soledad más amarga pueden romper el vínculo que Dios ha establecido con nosotros. Ese amor permanece firme, silencioso y constante, como un ancla que no cede ante ninguna tormenta. Es en este amor donde el alma encuentra su verdadera seguridad, una seguridad que no depende de la estabilidad del mundo, sino de la fidelidad de Dios. En Él, el descanso no es solo un deseo, es una posibilidad real y accesible. En Él, la esperanza no es una luz que parpadea, sino una llama que no se apaga jamás, iluminando nuestro camino hasta que lleguemos a casa. Amado hermano, amada hermana,
Si estas palabras están trayendo sosiego a tu corazón, si estás encontrando en estos versículos el descanso que tu alma tanto necesitaba, permíteme pedirte algo con cariño. Suscríbete a este abrigo celestial donde siempre encontrarás refugio para tu espíritu. Cada vídeo es como una manta suave que envuelve tu fe. Comparte este mensaje de paz con alguien que esté atravesando noches de inquietud. Quizás sea justo lo que necesita escuchar hoy. Deja tu me gusta como una semilla de gratitud que florece en este jardín digital donde cultivamos esperanza juntos. Activa la campanita de notificaciones para que cada vez que publiquemos un nuevo refugio de paz, seas de los primeros en encontrar descanso. Y aquí viene lo más hermoso. Escribe en los comentarios cuál versículo te está dando más paz o comparte qué situación en tu vida necesita hoy del descanso de Dios. Tu testimonio puede ser el abrazo celestial que otro necesita leer. Recuerda, no estás solo en este camino. Somos una familia bajo el mismo abrigo celestial. Que la paz de Cristo llene cada rincón de tu vida. Hebreos, versículos del 1 al 11. El reposo que trasciende el cuerpo. Dios nos habla en este pasaje de un descanso que opera en una dimensión mucho más profunda que la simple recuperación física. No se trata únicamente de cerrar los ojos al final del día o de detener la actividad externa por unas horas. Se trata de un reposo interior absoluto donde el alma, finalmente, deja de luchar contra la marea de sus propias inseguridades. Es ese estado sagrado donde el corazón deja de intentar justificarse a sí mismo, abandonando la necesidad de demostrar su valor a través del activismo, y donde la mente cesa de anticipar escenarios de miedo. Este descanso no es una idea nueva. Fue una promesa establecida desde el principio de la creación, un regalo diseñado para la humanidad. Sin embargo, a lo largo de la historia, muchos no aprendieron a entrar en él, no por falta de oportunidad, sino porque prefirieron seguir viviendo desde la desconfianza y el agotamiento del esfuerzo constante, creyendo que su bienestar dependía exclusivamente de su propio brazo. Una puerta que permanece abierta. La buena noticia que resuena en Hebreos es que este reposo divino permanece disponible hoy mismo. No ha caducado con el paso de los siglos ni se ha vuelto obsoleto ante la complejidad de la vida moderna. La puerta sigue abierta de par en par para quienes deciden creer, pero no con una fe intelectual o de palabras vacías, sino con una entrega real y tangible del corazón. Entrar en el descanso de Dios significa, en la práctica, dejar de cargar con el peso muerto de aquello que nunca nos correspondió sostener. Es el acto valiente de aceptar nuestra finitud y reconocer que no todo depende de nuestra fuerza, de nuestra vigilancia paranoica o de nuestro control absoluto sobre las variables de la vida. Es aprender a decir basta y permitir que la soberanía de Dios sea nuestra almohada. El guía hacia la paz verdadera. Jesús es quien nos toma de la mano para conducirnos a través del umbral de ese descanso verdadero. En su compañía, la vida deja de ser percibida como una carrera agotadora y competitiva contra el tiempo, para convertirse en un camino acompañado, un peregrinaje donde cada paso tiene propósito. Debemos grabarnos esta verdad. Dios no llama a sus hijos a vivir una existencia de agotamiento crónico, sino una de confianza plena. Él no nos invita a la ansiedad constante bajo el disfraz del deber, sino a una paz que nace de la certeza absoluta de sabernos sostenidos por un amor que no falla. En Cristo, el yugo es fácil y la carga es ligera, porque Él lleva el peso mayor mientras nosotros simplemente caminamos a su lado.
La confianza activa del alma. Finalmente, comprendemos que este descanso no tiene nada que ver con la pasividad o la indolencia. Es, en realidad, una confianza activa y vibrante. Es la decisión diaria de permitir que Dios gobierne nuestro entorno y nuestras circunstancias, incluso, y especialmente, cuando no entendemos el porqué de lo que sucede. Es tener la humildad de cerrar los ojos por la noche con la sonrisa de quien sabe que el mundo no se va a derrumbar porque nosotros nos entreguemos al sueño. El universo sigue en orden porque Dios está despierto. Quien entra en el reposo de Dios desaprende el lenguaje del miedo y comienza a hablar el idioma de la seguridad. Allí, en ese espacio de rendición sagrada, el alma vuelve a respirar aire puro, los pulmones del espíritu se expanden y descubrimos que la vida, bajo la mirada de Dios, es infinitamente más ligera de lo que pensábamos. Salmos. Versículos del 91 al 16. Habitar en el lugar secreto. La promesa que abre este salmo no es para quien visita a Dios ocasionalmente, sino para quien decide habitar bajo su cuidado. Hay una diferencia profunda entre buscar un refugio durante la tormenta y hacer de ese refugio nuestro hogar permanente. Quien decide residir bajo el cuidado del Altísimo encuentra una estructura espiritual que no se agrieta ni se derrumba, sin importar la magnitud del sismo externo. Vivir cerca de Dios es vivir bajo una protección que no está sujeta a las fluctuaciones de la economía, la salud o las noticias del mundo. Es experimentar el alivio de descansar a la sombra de su presencia. Una sombra que no oscurece, sino que protege del calor abrasador de las pruebas, dándonos un respiro incluso cuando el mundo entero parece haberse vuelto inseguro e inestable. El escudo contra los miedos invisibles. Dios no solo se presenta como un concepto de paz, sino como una fortaleza real, un lugar seguro con muros altos donde el miedo pierde todo su dominio legal sobre nosotros. Su protección es integral. Él promete librarnos del peligro visible, aquel que podemos identificar y combatir, pero también de las amenazas invisibles, de esas saetas que vuelan en la oscuridad y de aquellas angustias que atacan la mente en el silencio absoluto de la noche. Cuando el insomnio intenta alimentarse de nuestras dudas, la verdad del Salmo 91 actúa como un escudo. Su cuidado no conoce el sueño, su atención no se dispersa con el paso de las horas y su fidelidad no sabe lo que es el abandono. Estamos cubiertos por plumas de amor y bajo sus alas encontramos una seguridad que el mundo no puede imitar. Firmeza en medio de la oscuridad. Es posible que la oscuridad sea densa alrededor y que el peligro parezca estar a solo un paso de distancia, pero el corazón que ha decidido confiar en Dios permanece sobrenaturalmente firme. Esta firmeza no nace de una negación de la realidad, sino de una conexión con una realidad superior. Dios envía su protección de maneras que el ojo humano no siempre logra detectar, pero que el alma siente con total certeza. Sus ángeles reciben órdenes precisas sobre nuestro cuidado, asegurando que su presencia nos acompañe en cada fase, en el descanso profundo, en el sueño reparador, en la vigilia necesaria y especialmente, en ese silencio profundo de la madrugada donde los temores suelen ser más ruidosos. Una respuesta que no tarda. Dios no es un espectador pasivo de nuestras crisis. Él promete estar cerca en la dificultad, no solo observarla desde la distancia del cielo. Él no nos libra de las batallas evitándolas, sino sosteniéndonos mientras las atravesamos. Él responde en el mismo instante en que su hijo clama,
sosteniendo el alma precisamente cuando ésta se siente más frágil y vulnerable. Honra con su presencia a quien ha decidido depositar su confianza absoluta en él, recordándonos que su salvación no es una solución apresurada o superficial, sino una obra completa y eterna. Su cuidado no es un evento momentáneo, sino un compromiso constante que abarca toda nuestra vida. Bajo su abrigo, el corazón finalmente aprende la lección más difícil y hermosa: descansar sin temor, sabiendo que el dueño del universo es también el guardián de nuestro sueño. Salmos. Versículos del 42 al 11 y 43 al 5. La honestidad del alma abatida. El alma humana, en su paso por este mundo, atraviesa temporadas donde el cansancio no es solo físico, sino existencial. Hay momentos en los que el interior se siente profundamente abatido, una confusión densa nubla el juicio y las fuerzas parecen haberse agotado por completo. El salmista, con una transparencia conmovedora, no intenta esconder esta lucha bajo una máscara de falsa fortaleza. Al contrario, le da voz al dolor. Habla de las lágrimas que han sido su único alimento, de los recuerdos dolorosos de tiempos mejores que ahora parecen lejanos y de esa sensación punzante de que Dios se ha distanciado. Es el clamor de un corazón que busca alivio, que busca sentido y que anhela una esperanza que no se apague ante el primer viento de dificultad. Reconocer nuestra fragilidad no es falta de fe, es el primer paso para permitir que la gracia de Dios nos sostenga. La decisión de recordar. Sin embargo, en medio de esa honestidad cruda, surge una chispa de resistencia espiritual. La decisión consciente de recordar quién es Dios. El alma no se queda pasiva ante su propia tristeza, sino que se exhorta a sí misma, se cuestiona y se sacude con la famosa pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Esta no es una negación del dolor, sino una negativa a ser esclavizado por él. La esperanza verdadera no nace de ignorar las heridas, sino de traer a la memoria la fidelidad histórica de Dios. Es el acto de volver a levantar la mirada por encima de las circunstancias temporales para enfocarla en la eternidad del Creador. Recordar que el mismo Dios que nos sostuvo ayer es el mismo que está presente hoy, aunque no logremos sentirlo. Luz y verdad en la oscuridad del camino. Dios es invocado y presentado como la luz y la verdad, los dos guías esenciales cuando el camino interior se vuelve oscuro y laberíntico. Cuando no sabemos hacia dónde caminar o qué decisión tomar, su verdad nos da un fundamento sólido y su luz despeja las sombras del temor. Él es quien nos toma de la mano para conducirnos de regreso al lugar de la paz, a ese tabernáculo espiritual donde el ruido del mundo se apaga. Dios tiene el poder de restaurar la alegría que creíamos perdida para siempre, devolviendo al corazón la capacidad de alabar, no porque todo sea perfecto, sino porque su presencia es suficiente. El quebranto no es el final de la historia, sino el escenario donde se prepara una alabanza más profunda y auténtica. El susurro de la estabilidad. Debemos entender que el descanso no siempre llega como una explosión de alivio inmediato. A menudo llega como un susurro suave y persistente que nos recuerda que Dios sigue ahí, inamovible. En esa confianza renovada, el alma vuelve a encontrar su centro y su estabilidad. La esperanza reaparece, no como una emoción pasajera influenciada por el estado de ánimo, sino como una certeza profunda, una roca anclada en el fondo del mar.
Es la convicción absoluta de que Dios no ha abandonado la obra que comenzó en nosotros y que su amor fiel nos perseguirá todos los días de nuestra vida. Al final, el alma aprende que puede esperar en Dios, y que esa espera nunca será defraudada, porque Él sigue siendo nuestro Dios y la salvación de nuestro rostro. Apocalipsis, versículos del 22 al 5. La victoria final, el horizonte de la luz eterna. El cierre de la historia bíblica no es un evento de destrucción, sino una promesa de restauración absoluta y descanso eterno. Se nos presenta un escenario donde la luz de Dios no es un fenómeno físico que depende de los astros, sino una esencia que lo inunda todo. En este estado final, se nos asegura que no habrá allí más noche. Esta frase es un bálsamo para el alma, pues la noche ha sido siempre el símbolo del miedo, de lo desconocido, de la soledad y de las sombras que asaltan el pensamiento. Al desaparecer la noche, desaparece también toda posibilidad de temor. En la presencia eterna de Dios, el cansancio acumulado por generaciones finalmente se disuelve. Ya no existirá el agotamiento físico, ni la fatiga emocional de intentar sostener una vida que a veces parece pesada. Dios mismo se convierte en la fuente directa de nuestra vitalidad. No habrá más necesidad de lámparas ni de sol, porque la gloria del Creador iluminará cada rincón de la existencia. Es el regreso al diseño original, donde la paz no es algo que buscamos desesperadamente, sino el aire mismo que respiramos. La paz que inunda la eternidad. En esta visión, Dios no solo ofrece paz, sino que Él mismo llena todo con su ser. Es una paz que no tiene fisuras, que no puede ser interrumpida por conflictos ni empañada por el dolor. Las lágrimas, los lamentos y las preocupaciones que nos han acompañado en este viaje terrenal quedan atrás como un sueño lejano que se desvanece al despertar. Allí, el alma encuentra finalmente su lugar, un hogar donde la comunión con Dios es directa, clara y constante. Veremos su rostro, y su nombre estará en nuestras frentes. Esta imagen nos habla de una pertenencia total y de una identidad restaurada. Ya no seremos definidos por nuestras luchas, nuestros fracasos o nuestras heridas, sino por la luz de aquel que nos redimió. En esa presencia, el tiempo deja de ser un enemigo que nos persigue y se convierte en una eternidad de descubrimiento, gozo y reposo inalterable bajo el reinado amoroso de Dios. La esperanza futura como descanso presente. Lo más poderoso de esta promesa no es sólo que se cumplirá en el futuro, sino que tiene el poder de transformar nuestro presente. Saber con certeza que la historia termina en una paz absoluta y en la victoria del amor de Dios permite que el corazón suelte el miedo hoy mismo. Cuando conocemos el final de la historia, y sabemos que el final es bueno, las crisis del medio dejan de ser catastróficas. La perspectiva de la eternidad actúa como un filtro que reduce el tamaño de nuestros problemas actuales. Esta esperanza futura nos concede un descanso presente. No tenemos que esperar a morir para experimentar un anticipo de ese reposo. Al confiar en que Dios ya tiene el control del desenlace, podemos soltar la necesidad de controlar el proceso. El alma puede relajarse hoy, sabiendo que su destino final es la luz. Descansar en el presente es un acto de fe en la promesa del futuro. Es vivir con la seguridad de que, pase lo que pase hoy, el sol de Dios nunca dejará de brillar sobre nosotros. La historia termina en paz, y en esa paz, nuestro corazón puede dormir tranquilo desde ahora.
Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Quizás hoy tu cuerpo está presente, pero tu mente sigue en el campo de batalla, repasando errores, anticipando miedos o intentando resolver un mañana que aún no te pertenece. Pero escucha bien, ya puedes soltar. No fuiste diseñado para cargar el mundo sobre tus hombros. Ese lugar ya está ocupado por alguien que es infinitamente más fuerte que tú. Dios no te pide que seas invencible, te pide que seas suyo. Él no se impresiona con tu esfuerzo, se conmueve con tu confianza. Esta noche, cuando apoyes tu cabeza en la almohada, recuerda que el guardián de tu vida no duerme. Mientras tú descansas, Él sigue obrando. Mientras tú recuperas fuerzas, Él está ordenando las piezas de tu futuro. No tienes que tener todas las respuestas hoy, solo necesitas saber que aquel que tiene el control, te ama profundamente. Apaga el ruido, suelta el control y permite que su paz sea tu refugio. Entrega ese peso que no te deja respirar y deja que su amor sea lo último que pienses antes de dormir. Descansa, porque estás en buenas manos. Mañana será un nuevo día, y su misericordia te estará esperando al despertar. Dios te bendiga, y que tengas un descanso profundo.